Yo soy el doctor Raúl Enrique Altamira Quijera, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho y en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradezco a FECAP el haberme invitado y permitir transmitirme algunos conocimientos específicos sobre el llamado derecho sindical. Soy un convencido que la capacitación es el instrumento idóneo para superar, dignificar a la persona y empezar a todos estos graves inconvenientes, como el de hoy. Vive en la ciudad de Córdoba, carente de transporte, sin respuestas eficientes del gobierno, se logre evitar y vivamos en un clima de cordialidad, de superación, de solidaridad para mejorar individualmente y a toda la población, especialmente a aquellos que sufren serias contingencias económicas y familiares. Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar, como ya es costumbre, por el primer martes de cada mes, con este plan de entrenamiento para las estaciones de servicio, que lo hemos llamado Operatorio Integral de Estaciones de Servicio. Cuando comenzó el plan y nos sentamos a desarrollarlo, el primer objetivo que teníamos fue primero crear todas las actividades de estación de servicio, dividirlas en determinados módulos y después nos pusimos como objetivo poder certificarlas por las distintas instituciones educativas de alto prestigio en Córdoba y en la Nación. Y comenzamos con ese deseo y ese sueño, que era poderlo certificar con la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo hemos logrado. Hoy, en el día de hoy, que tenemos la parte de Derecho Colectivo del Trabajo, lo hemos logrado hacer en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Derecho, y como tal se van a entregar certificados oficiales por la facultad, firmados por el decano de la facultad para todos los asistentes. Por eso es importante que cuando ingresen o se retiren puedan dejar los datos para que después uno le pueda acercar el certificado correspondiente. Asimismo, también ya certificamos, ya se firmó la resolución por la Universidad Nacional de Córdoba con la Facultad de Ciencia Económica para lo que es el módulo de contabilidad que va a basar en lo que es un análisis de los estados contables de los balances. Y por último, también con ustedes ya lo hemos firmado, ya hicimos el acuerdo para que la parte de seguridad también sea dictada por la Facultad de la Universidad Tecnológica de Córdoba. Así que para nosotros y para todos, en realidad para todos los estacioneros, es un gran logro, un gran avance de que nuestras conferencias, nuestros planes de entrenamiento estén certificadas por las altas escuelas de educación. En el día de hoy contamos con la Facultad de Derecho, con el doctor Raúl Altamira Quijera, es profesor titular plenario de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencia Económica también en lo que es Derecho Laboral, es una eminencia. Para lo que somos todos lo conocemos, lo hemos tenido como director, no solamente como profesor, sino también director en lo que son las carreras de posgrado, y sepamos aprovechar. Además que ha escrito varios tratados y libros sobre lo que es el derecho individual de trabajo y derecho colectivo. Él podrá explicarlo mejor, pero el derecho individual es la relación que tiene el empleador con el empleado directamente, y el derecho colectivo habla de las representaciones tanto sindicales como empresariales, lo que es convenio colectivo, que es el tema de que hoy vamos a tratar. Así que tratemos de aprovechar la presencia de él. Es una persona, un doctor, que es doctor en Derecho, por supuesto, muy práctico. Cualquier duda que tengan se lo pueden plantear y de él, de su experiencia y su sabiduría, podrá seguramente evacuarla. Es abogado litigante, por eso hablo de que las cuestiones prácticas que tengamos nosotros se las podamos plantear una vez que termine la charla o interrumpirlo, digamos, durante su conferencia. Es importante que le saquemos jugo y explotemos la posibilidad que tenemos de contar con él hoy. Así que le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Federación la invitación
Por un lado, porque se han acordado de mí, y segundo, porque yo creo, aplicando ese aforismo, la capacitación os hará libre. Y yo creo que el real instrumento que alguna vez nuestro país logrará independizarse de todos estos temas tan fieros como es la corrupción, va a ser en la medida que cada ciudadano comprenda que la honestidad, la solidaridad, la colaboración y la capacitación va a ser lo que nuestro país lo va a hacer llevar adelante como lo hicieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos no sabían de vacaciones, de horas extras, el matrimonio luchaba y sacaba adelante. Y a mí me toca constatar personalmente, porque más de 30 años yo he sido abogado de todo el grupo Minetti. Juan Minetti Cementera, José Minetti Molentera, Minetti Compañía con la sede en Rosario de Fideo, y yo tuve la suerte de conocer al matrimonio original, a los padres, a don José Minetti y doña Julia, cómo trabajaban y cómo luchaban. Por eso lo felicito a la Federación esto y en especial a los doctores Bauzá y Roca, que han sido mis hijos académicos, alumnos en grado y después en posgrado. O sea que para mí es sumamente satisfactorio pues saber que mis queridos hijos académicos siguen luchando y bregando para la superación donde le toca actuar. Y también merece recordar que todos estos convenios que hacen con la universidad es una forma de reconocer a nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, que ha cumplido los 400 años. Y le quiero a su vez comentar que la cátedra de Facultad de Derecho fue creada en 1907 por Viallet Macé y nunca se interrumpió hasta el presente, y siempre teniendo profesores brillantes, destacados, que han logrado, además de mantener la materia, hacerla trascender. Y es lo que hoy la Universidad Nacional de Córdoba, que ustedes habrán leído en el diario ayer, ha logrado por primera vez en la historia de la UBA, que se consideraba soberana, superior a todo, venir a Córdoba y aceptar que juntamente con la Universidad Nacional de Córdoba hagan un trabajo coordinado, en colaboración y logrando hacer una tarea común. Por eso nuevamente muchas gracias por brindarme esta posibilidad de conversar con ustedes. Lo que sí le pido que me digan basta porque yo puedo salir. Y el otro tema, no duden en preguntarme. Al revés, me gusta que me pregunten y por eso yo en cada conferencia aprendo, porque la pregunta de un alumno siempre me hace tocar un tema o ver una experiencia nueva. Bueno, y mi experiencia ha sido justamente en cursos de capacitación. Y el tema que nos va a tocar hoy desarrollar, qué mejor día hoy que está en todo el transporte paralizado, vivimos una anarquía, no hay gobernantes, la gente hace lo que quiere, la municipalidad estamos dependientes del secretario general del gremio, está peleado entre ellos, es decir, ¿para qué voy a contar todas estas penurias que nos dan vergüenza? Y que eso es una de las formas que logremos superar estas cosas. Pero justamente hoy nos demuestra cómo el modelo sindical argentino, una es la manifestación escrita y otra es lo que acontece en la práctica. Y además se aplica también ese dicho que Dios está en todo el país, pero atiende en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque dos direcciones fundamentales en la vida sindical, como es el control, otorgamientos de personería, control de los inventarios, de los actos eleccionarios de las organizaciones sindicales, está a cargo de una dirección que se llama Dirección Nacional de Relaciones Profesionales. O otras veces se llamó Dirección Nacional de Relaciones Sindicales. Su sede, Callao 114, donde funcionó
una vieja caja de jubilaciones del Estado. Y la otra, o sea que todo lo que es vida sindical, todo lo que hay que presentar o procurar a una resolución, Buenos Aires. Y la otra dirección, que también maneja la vida sindical, es la Dirección Nacional de Relaciones Laborales, que es la que convoca a las comisiones negociadoras a discutir para aprobar un convenio colectivo. Es la encargada de homologarlo, hacerlo firmar por el ministro de Trabajo y publicarlo en el boletín oficial. O sea que todo lo que está relacionado con la vida sindical y la manifestación fundamental, como es la celebración de un convenio colectivo de trabajo, todo se maneja desde Buenos Aires. Y esa dirección, que les repito, las dos funcionan en Callao 114. Para conocerla hay que estar compenetrado de ese problema. Hay que saber, porque como pasa hoy, una cosa es la letra y otra es lo que la práctica, lo que el funcionario de turno quiere aplicar. Piensen ustedes que el caso de ustedes, el caso de los estudiantes de ciencia económica, el de los estudiantes de otras ramas que no sea la abogacía, hacerle comprender que 2 más 2 no es 4, sino 5, 3 o 2. Que lo que dice la ley, un juez no lo aplica. Que lo que dice la ley, aparte sí y parte no. Bueno, y como eso vamos a dar algunos ejemplos a través del desarrollo de este tema. Bueno, le cuento que, y a su vez también le cuento que para mí fue una satisfacción saber que una exposición anterior fue Jorge Sapia. Jorge Sapia fue 20 años mi adjunto de cátedra, además de amigo personal. O sea que también, como el caso de Roca y Bausa, me siento una prolongación en esas actividades. Bueno, la vida sindical en nuestro país nace en 1943, con un viejo decreto que solamente tuvo vigencia 6 meses, el decreto 3669. Era un gobierno de facto, donde tuvo en su época Farre, después estaba ya Perón trabajando como secretario de Trabajo y Previsión, y ahí nace en el país lo que se le ocurrió en esa época, la llamada personería gremial, que es un tema que a los dirigentes políticos no peronistas le ponen los pelos de punta. Y así fue como los 3 presidentes radicales, Arturo Illia en 1966, Alfonsín en el 83 y de la Rúa creo que en 2000, procuraron bajo todas formas derogar la existencia de la personería gremial. Y no lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque el Parlamento era minoría de los opositores al peronismo. ¿Y qué es la personería gremial? Es un reconocimiento estatal, que primero, le repito, ese decreto 3369 y luego un decreto ley ya en la época de Perón conduciendo la Secretaría de Trabajo y Previsión, 23852, le reconoce a una entidad gremial por actividad la representación absoluta de todas las actividades gremiales. Vale decir, el que goza de personería gremial tiene por ley la facultad que le retengan la cuota sindical por planilla. Tiene la exención impositiva, un descuento, no se le cobra impuestos y las provincias y los municipios se han adherido a este descuento. Tiene la posibilidad de declarar las huelgas, la representación ante el Estado, la representación ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la posibilidad de celebrar y discutir convenios colectivos de trabajo
y por si todo esto fuera poco, la posibilidad de tener sus obras sociales. La famosa caja negra, donde nadie sabe qué pasa con esos fondos. Bueno, fíjense el poderío que tienen las organizaciones con personería gremial. Eso nace en el 43 y se mantiene hasta hoy. La única vez que no tuvo vigencia en la letra fue en el año 56, con el golpe militar, primero de Lonardi, luego de Aramburu y Rojas, derogó el decreto 23852 y puso un decreto ley número 9270. Fue el único que excluyó la personería gremial y establecía que cuando existían varios sindicatos había que formar una comisión intersindical para debatir el convenio colectivo. Pero le repito, ese decreto ley que rigió desde el año 56 hasta el año 58, que llega Frondizi, el gobierno, y aprueba la ley 14455, no tuvo vigencia. Yo he tenido mucha participación en la vida sindical, con decirle que mi tesis doctoral fue sobre sindicalismo argentino. Pero para eso, ¿por qué la hice? Porque en esa época, recién recibido, convivía con las organizaciones sindicales obreras y patronales. Di cursos en la CGT, en la época de Alonso, de Bandor, de todo lo que la historia cuenta. Y un día preguntándole a un dirigente sindical qué pasaba, que cuando había una intervención militar nunca había problema. Y le dice, ¿sabe qué, doctor? Porque los militares, como nosotros los dirigentes sindicales, tenemos el mismo talón de Aquiles, las mismas debilidades. Y le digo, ¿y cuáles son las debilidades similares? Y muy sencillo, doctor, las mujeres y la plata. Entonces, cuando llega una intervención, si como no tienen idea de la vida sindical, los nombran a nosotros, viejos dirigentes, como asesores. Y entonces lo dejamos andar. Como diría el jugador de rugby, el fullback lo deja avanzar hasta que llega y ahí va el tackle. Lo invitan a la fiesta y entonces después comparten los beneficios económicos y todas estas cosas. Fíjense que el que normaliza la CGT en la época de Aramburu fue un marino, patrón Laplace, y al final ese Congreso Confederal sale como querían los dirigentes sindicales. Y en ese Comité Central Confederal, que es el organismo máximo de la CGT, en el año 56, para que ustedes conozcan, nacen las famosas 62 organizaciones peronistas, las 32 organizaciones no peronistas, que eran radicales, demoprogresistas, socialistas, y los 19 gremios comunistas, el famoso MOU, Movimiento Obrero Unificado. Nacen en ese Comité Central Confederal de 1956, convocado por un marino, patrón Laplace. Fíjese cómo si se mantiene hoy, el único que se mantiene son las 62 organizaciones. Otra manifestación única en el mundo, ¿cuál es? Que un partido político que nace con un partido personalista, de Juan Domingo Perón, se mantiene hasta hoy, con sus variantes, que son o no son. Lo único que nunca han tenido cabida en el partido peronista, por orden de Perón hasta su tumba, fueron los comunistas. Conmigo ni camino con él, y se ha mantenido igual. Nunca el comunismo, los representantes del Partido Comunista han podido infiltrarse al peronismo. Y hoy el peronismo, ustedes ven en los actos,
salones de asamblea sigue presidiendo Evita y Perón. Y no lo presiden con ropa operario. Evita con su traje de gala y el collar de la Libertadores, que eran las 14 provincias de entrada, con el escudo de la República de oro y diamante, y Perón de frac. No ocultó nunca su personalidad. Y eso lo tienen los gremios. Vayan ustedes a los gremios importantes en Buenos Aires y Córdoba, van a seguir esas dos imágenes. Único caso en el mundo que logra un partido político seguir el contralor. Y no nos extrañemos que si llega a haber división en el PRO, en el radicalismo, en las otras fuerzas, el Partido Justicialista en octubre vuelva a sacar mayoría parlamentaria. Y nadie se imagina cómo puede ser un partido que nace en el 43, que asume la primera magistratura Perón en junio de 1946, hasta hoy siga siendo el centro político o espiritual del sector sindical. Pero es realidad que no la podemos negar. Y lo que la niegan, bueno, son esos dogmáticos que no reconocen la realidad. Bueno, en esa época del 43, y luego se concreta con ya la presidencia de Perón, organiza la vida sindical en 3 grados. Un primer grado es lo que se llama el sindicato o la unión. Un segundo grado es lo que se llama federación. Y un tercer grado es la confederación. ¿Qué es lo que es cada uno de estos? El sindicato y la unión son las dos únicas entidades sindicales que pueden afiliar a trabajadores, a personas físicas. El sindicato es una estructura sindical limitada a una provincia o a una ciudad. En cambio, la unión es la gran organización sindical de carácter nacional o regional. El caso concreto de la Unión Obrera Metalúrgica, ESMATA, pese a que se llama sindicato de una unión, sindicato de mecánicos de transporte automotor, el caso de la asociación bancaria, el caso de gastronómicos, todos los grandes sindicatos, las grandes entidades gremiales que siempre han procurado los no peronistas dividir y que no la pudieron hacer. Y las uniones, como tienen alcance en todo el país, para poder conducir, ¿qué pasa? Designa en las ciudades capitales una delegación o seccional. Esa seccional es elegida por los afiliados de ese lugar. Caso concreto de la UON, donde la UON elige sus autoridades en Córdoba por elección. Igual pasa con ESMATA, igual pasa con gastronómicos, etc. La federación, en cambio, es la unión de 2 o más sindicatos. Es el caso de petroleros. Sindicatos locales que pueden libremente constituir federaciones. O sea que la federación depende de la decisión de 2 o más sindicatos. Y como son ellos los que hacen nacer la federación, también teóricamente son los que la pueden hacer desaparecer. Pero estos dirigentes sindicales que ocupan la conducción de la federación, tan hábiles, además los estatutos lo establecen, que la conducción está integrada por gente de todos los sindicatos. Entonces, de esa forma logran mantener a la conducción durante tantos años. Y para evitar estos movimientos, hacen traer a los dirigentes de cada provincia que integren el Consejo Directivo Central, como el caso de ATE, Trabajadores del Estado, como el caso Unión de Personal Civil de la Nación. Entonces los sientan en la mesa directiva y de esa forma tienen la tranquilidad
que no le van a provocar ninguna división. Y por último está la Confederación, que originariamente era una, la CGT. Y la Confederación General del Trabajo tiene como afiliados a las federaciones y a las uniones. ¿Por qué? Porque es la cúpula donde representa a todo el país. Y lo único que hace la CGT actual, pese a que hay varias CGT, pero la CGT de Azopardo, manda a los delegados a Ginebra, a la OIT, el mes de junio, que es la asamblea, y es la que procura conducir políticamente la actividad sindical, porque no tiene convenio colectivo, no tiene la defensa personal, porque no tiene personas físicas afiliadas. Lo que tiene afiliado son a las entidades, uniones o federaciones. Esa es la organización sindical, o ese es el modelo sindical argentino. A su vez, de estos 3 grados, la misma ley desde el año 43 estableció que hay 2 categorías o clases de reconocimiento estatal. Uno es las asociaciones simplemente inscriptas y otras son los que gozan de personería gremial. ¿Cuál es el argumento fundamental de los dirigentes no peronistas contra la personería gremial? Que en la Convención Constituyente de 1957, cuando estaba Aramburu y Rojas en el gobierno, aprueba una reforma constitucional, deroga la Constitución de 1949 que aprobó el gobierno peronista. Y ese artículo, y ahí aprueba lo que se llamó originaria y estrictamente 14 nuevo. La prensa fue que le puso el nombre de bis. Recién la reconocen oficialmente como 14 bis en la Constitución, en la Convención de 1994, la que se aprueba durante el gobierno de Alfonsín. ¿Y por qué pasa eso? Le explico. Porque había una importante corriente doctrinaria donde decía que el llamado 14 nuevo o 14 bis era inconstitucional, porque había sido aprobado sin quórum, porque cuando se convoca a la Convención Constituyente de 1957, no se le permitió al Partido Peronista presentarse. Y fue la única vez en el país que los votos en blanco superan los votos positivos. Vale decir que los que estaban adheridos o que estaban en contra de la proscripción fueron y pusieron el sobre en blanco. Superaron al voto positivo de los partidos políticos. Constituida la Convención Constituyente en San Nicolás en 1957, un grupo de partidos políticos, donde estaba el grupo fronticista, etcétera, se retiran de la Convención Constituyente adhiriéndose o repudiando la proscripción del Partido Justicialista. Entonces de ahí, numerosos estudiosos del derecho constitucional dicen que la Convención Constituyente queda sin quórum y por eso se limita a aprobar solamente 2 artículos. El llamado artículo 14 nuevo, 14 bis, y la facultad del Congreso de la Nación de aprobar, además del Código Civil, del Código Penal, el Código de Trabajo y de Seguridad Social, que nunca se aprobó. Bueno, entonces ahí viene, para que ustedes tengan claro cómo está organizado el modelo sindical argentino. 3 grados, unión o sindicato. Segundo grado, personería gremial, federación. Tercer grado, confederación. Un andarivel. El otro andarivel es el reconocimiento estatal. ¿Por qué le decía que estaba en contra de la personería gremial? Porque la Convención Constituyente, en el 14 bis hoy, en una parte dice organización sindical
lo voy a leer textualmente para que ustedes vean dónde está el fundamento para oponerse a la personería gremial. El 14 bis dice: organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Entonces, lo no peronista dice: señor, la personería gremial que le exige a los gremios un reconocimiento especial es inconstitucional, porque el artículo 14 bis, en su primera parte, expresamente dice que no hace falta una resolución con una personería gremial. Bueno, como ha pasado muchos años en todo esto, ha habido Corte Suprema que le han rechazado los planteos de inconstitucionalidad y otros que lo han aceptado. Pero lo cierto es que la personería gremial en nuestro país, desde 1943 hasta la fecha, se mantiene incólume. ¿Qué ha hecho esta Corte Suprema, mejor dicho, la que estuvo en la época de Kirchner? O sea, cuando estaba Lorenzetti de presidente, Ginto de Nolasco, Argibay, Fay, Pasqueta, Zaffaroni y Maqueda. Dictaron 3 sentencias, pero son 2 de ATE, llamada contra ATE, y otra Rossi contra el Estado Nacional. ¿Qué dicen esas 3 sentencias? Que todo el mundo no peronista iba a esperar que la Corte Suprema definiera o se expidiera contra la personería gremial. Fue una defraudación para ellos. ¿Por qué? Porque las 3 sentencias lo único que hace es otorgarle a la simplemente inscripta las mismas facultades que con la que tiene personería gremial, salvo 3 derechos que, siguiendo los alineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, lo mantiene. Primero, celebrar convenios colectivos de trabajo. Segundo, representarlo ante el Estado. Y tercero, remandar los delegados a la Asamblea de la OIT. El resto de derechos son exactamente iguales. Pero queden claros que este pronunciamiento no es un fundamento legal, es un fundamento judicial. Y le digo esto, estuvimos esta mañana conversando con los queridos colegas, perfectamente uno se puede oponer cuando un sindicato simplemente, o un sindicato o organización simplemente inscripta, quiere ejercer los mismos derechos que la que goza personería gremial. Señor, la ley a usted no le permite elegir delegados. La ley no le permite mandar a la huelga. Es decir, enunciar todos los derechos que la propia ley 23551 le otorga a la organización con personería gremial. Con respecto a eso, el fallo de la Corte Suprema, que en el caso nuestro tenemos un sindicato con personería gremial y un sindicato simplemente inscrito. 2 en realidad, hay 3. Hay uno de ellos que nombra delegado, ya convoca el delegado y convoca elecciones y nombra delegado. Que a raíz autorizado por ese fallo. No obstante que no es legal, es una autorización que viene, digamos, por eso. Claro, y de esos 5 vocales quedan 3. Fay muere, ¿cómo es Pasqueno? El otro muere, Argibay muere, o sea que queda, de esa sentencia queda Lorenzetti, Ginto de Nolasco y Maqueda. Que se va, Ginto de Nolasco se va a fin de año, ¿no? Así dice, pero no creo que desperdicie los 250.000 mensuales. Y son debilidades, que es lo que cobra en la Corte. Entonces,
Todo esto es criterio judicial. Piensen ustedes cómo, cuando doy clase en ciencia económica, a los estudiantes de ciencia, futuros contadores, administradores de empresas, habituados a esta regla 2 más 2 es 4. Le digo, no, 2 más 2 es 6 para los abogados o es 3. Esa es la realidad. ¿Y entonces qué pasa con los delegados designados de los simplemente? Bueno, ahí viene otro tema muy importante. ¿Cuál es? El procedimiento, el régimen electoral. Y eso también es por decisión judicial. ¿Qué significa? Hay un error común, que el proceso electoral es un procedimiento que solo tiene interés la organización sindical y los afiliados. Eso es un error. El que tiene interés también es la entidad patronal y tiene que controlar, rechazar o impugnar cada notificación que le haga la organización sindical. Ejemplo, los estatutos de las entidades sindicales son casi iguales, porque son modelos que le da el Ministerio de Trabajo. Entonces le impone a toda organización sindical los plazos y los pasos, las etapas que debe cumplir en las convocatorias. Entonces dice, debe llamarse a elección para delegados o mesa directiva con 90 días de antelación. Y entonces fija, va a ser concretamente, hoy estamos en junio, va a ser en septiembre. Supóngase que le notifican que va a ser en julio. Y a la empresa patronal le notificóle que la comisión directiva, en sesión de fecha tal, ha resuelto convocar a elección de delegado para el 2 de julio. El abogado de la empresa o el jefe de personal, según la organización de la empresa, tiene que conocer perfectamente el estatuto de la entidad sindical. Es el catecismo que tiene que conocerlo perfectamente. Y entonces dice, señor, acá dice que usted tiene que convocar como mínimo con 90 días y lo ha convocado con 40. Cuando recibe esa notificación, ahí le tiene que mandar un telegrama o un acta notarial rechazando la convocatoria a elecciones porque no cumplió el artículo tal del estatuto que dispone 90 días. Supongamos que la convocatoria está en regla. Entonces dice, notifícole que se ha designado a la Junta Electoral por los señores, normalmente son 3, con 2 suplentes. Y le da los nombres. Si ustedes tienen que hacer la pesquisa, porque seguro que el estatuto establece que para poder integrar la Junta Electoral o cualquier organismo sindical, como mínimo tiene que tener un año de afiliación a la organización sindical. Y si ustedes advierten, ahí tienen que impugnarlo. En este tema, el que calla, otorga. Señores, usted ha nombrado integrante de la Junta Electoral a Rogelio Domínguez. Rogelio Domínguez tiene 6 meses de afiliado y el estatuto dice un año como impugno esa Junta Electoral. Sigamos avanzando. Convoca, porque más de una vez lo hace, esperanzado que la patronal no se preocupe, vamos a designar 5 delegados. Los delegados son en función de la cantidad de empleados y de turnos. Y más de una vez convoca a elegir más delegados, esperanzado que la patronal no diga nada. Si la patronal no dice nada, calla y otorga. Tiene que ir así, paso a paso, analizando, estudiando el tema. Yo le comento esto, fíjense lo que es.
Aerolínea Argentina, ¿sabe cuántos gremios tiene? 5. Yo soy muy amigo de uno de los abogados de Aerolínea Argentina. Es impresionante cómo tiene que tener el estatuto y el convenio colectivo de cada uno de los 5 gremios. Lo SRT tiene 6 de la universidad. Tiene al personal docente, a prensa, locutores, músicos, todo eso están metidos dentro de una empresa. Porque son actividades distintas. Entonces piensen ustedes si arriba le van a meter entidades sin personería gremial, ustedes van a tener más caciques que peones. Entonces todo esto hay que tener en claro que no es una preocupación únicamente de la organización gremial. Es tan importante para el gremio y los afiliados para las empresas y sobre todo cuando esto le puede tocar a pequeñas empresas. Un ejemplo. ¿Cuánto tiempo hay para impugnar? ¿Cuánto tiempo hay para impugnar? No lo dice, pero normalmente se habla de 3 días. Pero no hay cuando más rápido, urgente, porque usted lo que tiene que decir, impugno por ilegal, punto. No tiene que detallar, lo que usted tiene que demostrar es la disconformidad, porque acá se aplica el que calla, otorga. Fíjese, 2 minutitos le cuento un ejemplo. AOMA. ¿Cómo? El Ministerio de Trabajo Provincial, por ejemplo, no participa. No, se recibe la notificación, le cuento, eso lo maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, lamentablemente, porque hay varios alumnos míos, son oficinas de correo. Usted presenta la nota y en el acto la elevan a Buenos Aires. No deciden nada. Yo estaba en una mesa de negociación, yo soy abogado de Diositec, en una mesa de negociación con el personal y de común acuerdo, era un día martes, pasamos para el lunes de la semana siguiente. ¿Sabe qué hizo el delegado? Agarró el teléfono y pidió autorización a Buenos Aires para pasar a cuarto intermedio. Yo cuando lo oía que él hablaba, tenía vergüenza ajena. Y un día estaba tomado en Córdoba, justo paso por ahí y lo voy a saludar, y le digo, che, Carlos, dale mayor jerarquía, autoridad a las delegaciones. Y si eso es lo que yo he dicho, mentira, por lo menos no lo cumple. Y le cuento esta anécdota. Dice, bueno, ya voy a hablar con el director nacional de delegaciones regionales. En los hechos, es un buzón. Usted presenta una nota, tac, al día siguiente le elevan a Buenos Aires. No resuelven nada. A diferencia del Ministerio de Trabajo Provincial, que tiene otra actitud, otro dinamismo, otro procedimiento. Entonces, una conclusión. Todo proceso electoral es controlado también por la patronal. Y todo tiene que documentarlo. ¿Sí? Disculpe la ignorancia. Vos traducime por si no escucho. Sí, le escucho. Disculpe la ignorancia. El Ministerio, ¿cuál es la incumbencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Ministerio de Trabajo de la provincia? Por ejemplo, EPEC, si hay un problema sindical de EPEC, ¿participa el Ministerio de Trabajo? La provincia nada. ¿La Nación participa? Únicamente. Porque se necesita fuerza. Porque la ley 23551 lo dice así. Todo lo que es la vida sindical y todo lo que es el convenio colectivo es resorte del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Y cuál es la participación? ¿Para qué existe entonces el Ministerio de Trabajo de la provincia? Y para todas las reclamaciones individuales y los conflictos colectivos, como el transporte. Hoy es competencia del Ministerio de Trabajo de la provincia. Todo lo que sea rubricación de documentación. ¿Por qué hay que esperar la decisión de UTA Buenos Aires? Entonces, no sé. No, ahí es distinto, no confunda, le explico. El problema de UTA hoy es diferente porque UTA Nacional ha intervenido la seccional Córdoba. Hay un interventor y el interventor no tiene mesa directiva, es unipersonal. Entonces el interventor ha dicho, señor, nosotros acatamos la convocatoria a lo que se llama conciliación obligatoria. Y los delegados dicen que no. Entonces justamente lo que tiene prioridad es lo que dice el interventor, no lo que dicen los delegados.
pero ese es un problema interno gremial, en el cual el Ministerio de Trabajo de Córdoba no tiene nada que ver. El Ministerio de Trabajo de Córdoba se entiende con el interventor. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo Nacional le notificó a Omar Sereno, ministro de Trabajo en la provincia, que había intervenido la seccional Córdoba y lo había nombrado a fulano de tal como interventor. Entonces, Córdoba lo único que hace es recibir y cumplir eso. No tiene ninguna injerencia en la organización sindical. Lo que sí tiene que ver es el conflicto. O los reclamos individuales, los conflictos colectivos, la rubricación de la firma, inspección y vigilancia. No tiene mucha intervención, pero salvo la vida sindical y la homologación de los convenios colectivos de trabajo. Fíjese cómo será que cuando estando Jorge Sapia de ministro de Trabajo, en la época de Angelo, fue el único ministro que logró discutir un convenio colectivo en Córdoba, era de la General Motors. Terminaron de discutir ESMATA seccional Córdoba con el de General Motors y lo elevó a Buenos Aires para que lo homologara y lo registrara. Único caso en la historia del país de convenio colectivo. Todo se discute en Buenos Aires. Callao 114. Es más, usted va al tercer y cuarto piso, no todos los funcionarios sino cada funcionario se ha especializado en un determinado número de convenios. Uno sabe el de convenio bancario, otro dirige el debate de comercio, otro de petrolero, otro de gastronómico, etcétera, etcétera. Pero todo en Buenos Aires. Otro tema que yo quiero que también ustedes lo conozcan, y dime cuándo vos quieres que termine, es lo que se llama encuadramiento sindical, y otro tema es lo que se llama encuadramiento convencional. Encuadramiento sindical es cuando más de un gremio pretende la representación de un personal de una fábrica. Ejemplo, estaba por una fábrica automotriz donde ESMATA dice: yo represento porque los estatutos me facultan. Y viene Unión Obrera Metalúrgica, la UON, y le dice: mi estatuto también me faculta. Y si usted lo lee, dice: pero esta es casa de fabricación de automotores, repuestos, etc. Ese tipo de conflicto se llama encuadramiento sindical, es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay que volver a ir Callao 114. Y el Ministerio tiene obligación, es como si fuera un pleito administrativo. Recibe la reclamación, por ejemplo, de la UOM, que procura la representación de Fiat de Concord. Y él tiene que correrle traslado, notificarle a ESMATA para que tome intervención y debate. Y cada uno ofrece pruebas, y entonces si no hay solución, la propia ley dice que hay que ir primero a la CGT, que tiene una comisión especial sobre encuadramiento sindical. Resuelve la CGT, y si uno está disconforme va al Ministerio de Trabajo. Y si está disconforme, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, todo en la ciudad de Buenos Aires. Ejemplo, fue lo que pasó cuando Moyano, camionero, quiso agrupar a los choferes de Coto y de Carrefour. ¿Qué hizo Coto y Carrefour? Le dice: está equivocado, Moyano, porque usted afilia a los choferes que transportan mercadería de terceros. Los choferes que conducen los camiones de Coto y Carrefour se limitan a transportar mercadería de cada una de las empresas. Como en esa época Moyano estaba bien con Kirchner, lo ganó en la CGT y lo ganó en el Ministerio de Trabajo. Entonces Coto y Carrefour interpusieron apelación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y un gran magistrado que se ha jubilado, Morando, sala octava de la Cámara, le rechazó
la resolución del Ministerio de Trabajo y le dijo: señores, lo que acabo de contar, los choferes de Coto y Carrefour se limitan a transportar mercadería de Coto y Carrefour. Usted, Moyano, va a agrupar a los choferes que transportan mercadería de terceros. Ejemplo, lo que llevan automóviles de las distintas fábricas automotrices. Lo que llevan mercadería, es decir, lo que nosotros llamamos flete, que lleva mercadería de terceros. Eso es encuadramiento sindical. Y le repito, competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo de la Nación. Cuando yo estaba abogado de Minetti, antes que se hicieran cargo los suizos, venían siempre los viajantes a pretender que los vendedores, que tienen una categoría en el convenio Moline de minero, fueran viajantes de comercio. Y nosotros le decíamos: señores, si ustedes quieren ese, vayan, y venían con un inspector de la Secretaría de Trabajo, y nosotros le decíamos en el acta: señor inspector, usted es incompetente, no tiene nada que hacer en esta actuación. Y ustedes, gremio de viajantes, si se consideran con derecho a afiliar y representar a los vendedores de Juan Minetti, planteen en Buenos Aires el encuadramiento sindical. Y el Ministerio de la Nación le va a dar traslado a OMA, Asociación Obrera Minera, para que conteste y preste conformidad o no. O sea que todo ese tema es lo que se llama encuadramiento sindical. La lucha de dos o más entidades sindicales para querer representar a los trabajadores de una misma empresa. Y se da con frecuencia, ¿sabe por qué? Porque hay numerosas entidades sindicales que se llaman, por ejemplo, Asociación Argentina de Trabajadores de Cartón, de Papel, Cartón, Corrugado y Afines. Esa palabra afines le genera conflicto para otro gremio diga: yo también lo puedo representar, porque son resoluciones políticas que ha sido en una época lograda por el gobernante de turno. Y saben una anécdota: cuando en Córdoba todas las empresas FIA eran afiliados a la UOM, estaban discutiendo un convenio colectivo, Vida de Bandor. Y Bandor tenía un grupo de choques que le llamaban zapatillas azules, porque siempre andaban con las clásicas pamperos, championes azules. Y habían rodeado las tres plantas de Ferreira, amenazando que si no debatían le iban a hacer explotar. En el gobierno de Ilía, un diputado nacional por Córdoba, Isidro Fernández Núñez, no me acuerdo, logró sacarle la personería de esas dos fábricas a la UOM. Y así nace CITRAC y CITRAN, Sindicato de Trabajadores Concord, Sindicato de Trabajadores Materf, que luego se hicieron sindicatos clasistas. Uno de ellos, Flores, después desapareció, fue varias veces candidato a presidente por uno de los partidos socialistas de los trabajadores, y lo logró en 6 meses, porque lo que quería era dividir a la Unión Obrera Metalúrgica y sacarle ese poderío que en esa época FIA tenía más de 15.000 trabajadores entre las 3 fábricas. Bueno, todo eso se maneja políticamente. Y por último, para no cansarlo, después yo estoy a su disposición en la pregunta, el último tema es lo que se llama encuadramiento convencional. ¿Qué significa encuadramiento convencional? Ya no es el gremio, sino un trabajador. Dice: señor, a mí me corresponde el convenio colectivo A y usted me está pagando por B. Esa situación, el único que lo puede definir es la justicia. Es una clásica demanda, diferencia de haberes. Ejemplo, cuando estaba Tiempo de Córdoba, el diario que era en esa época de Correo de la Tarde, no, ¿cómo se llama? Correo de la Tarde, ¿cómo se llama el periodismo de Buenos Aires? Bueno, era un diario de Buenos Aires. Entonces, el diario de Buenos Aires, Correo de la Tarde, ámbito financiero, era uno de los diarios de ámbito financiero. El periodismo de ámbito financiero quería que le aplicara
el convenio colectivo de Córdoba, de los periodistas de Córdoba, que es un convenio muy, muy favorable. En cambio, ámbito financiero aplicaba el convenio colectivo nacional. Y entonces decía, igual que La Nación y la prensa. Al final lo termina ganando los periodistas de ámbito financiero, de Mañana de Córdoba. ¿Por qué? Porque La Nación y Clarín no tenía periodistas acá. Todo se elaboraba en la ciudad de Buenos Aires y ahí se confeccionaba el diario. En cambio, ámbito financiero, o mejor dicho, La Mañana de Córdoba, tenía periodistas en Córdoba, ahí en la avenida General Paz, frente a Loterías. Y ahí estaban sentados los periodistas redactando las noticias de Córdoba y las noticias del resto del país. Entonces el juez dijo, señor, le corresponde aplicar el convenio colectivo de Córdoba porque usted tiene redactores y periodistas en Córdoba. En cambio, La Nación y la prensa no tiene periodista en Córdoba y todo se elabora en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que era? Reclamos individuales o en grupo de periodistas. Y el que resuelve y pone fin a esta discusión es judicial. El juez es el que resuelve el encuadramiento convencional, porque en síntesis es una diferencia de haberes. Un trabajador pide que se le aplique el convenio tal a diferencia de lo que está pagando. Por ejemplo, le cuento, una empresa que se dedica al mantenimiento de los edificios y generalmente esta empresa le paga a su personal el sueldo de empleados de comercio. Esa empresa de mantenimiento se dedica a ir a distintos establecimientos a hacer el mantenimiento, ver la pintura, ver la parte cómo funciona el gas, la luz. Bueno, se ha resuelto que el periodo que trabaja, supóngase, esta empresa de mantenimiento va a trabajar en el Banco de Córdoba. A ellos normalmente se le paga el sueldo de empleado de comercio. El tiempo que trabaja en el Banco de Córdoba le tiene que pagar el sueldo de bancarios, si es superior al de paga de comercio. Al mes siguiente van a trabajar a una concesionaria de automóvil. El periodo que trabajan en esa concesionaria le tiene que pagar el sueldo fijado en el convenio colectivo de ESMATA, porque es superior. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que cuando están trabajando en un lugar donde el salario es mayor al que reciben normalmente, tiene primacía el mejor salario. No lo quiero cansar, no sé si siguen. Yo estoy a sus órdenes. Doctor, una Sí. consulta. Se plantean algunas estaciones de servicio que tienen shop operado por la misma empresa, el bar. No tiene a los empleados sindicalizados bajo el convenio de los gastronómicos. ¿Sí? Al bar. Al bar. ¿Sí? Y plantean el sindicato viene y dice no, están mal sindicalizados, tienen que aportar a nuestro sindicato, tienen que estar bajo nuestro convenio. En realidad, ¿cómo corresponde? Es un encuadramiento sindical. Entonces hay que decir el dueño de la estación de servicio, decirle, señores, al personal yo le pago como empleado de comercio porque el estatuto del convenio me lo permite. Si usted quiere representarlo, vaya a Buenos Aires, plantee el encuadramiento sindical y ahí veremos qué se resuelve. Entonces el Ministerio de Trabajo le tiene que dar a Luisito Barrio Nuevo por gastronómico y le tiene que dar a Petrolero participación para que cada uno resuelva. Eso es el encuadramiento, lo que yo le contaba de Coto y Carrefour. Ahora, un empleado puede iniciar la demanda contra la estación de servicio pidiendo un encuadramiento. Claro, pidiendo encuadramiento, considerando que el convenio que a él le corresponde es el petrolero y no gastronómico, entonces él demanda, pues es lo que se llama encuadramiento convencional, diferencia de haberes, pero es una cuestión individual. Es una cuestión judicial que el juez verá, según las circunstancias, cuál es el convenio que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de Coto y Carrefour,
como siempre, empleado de comercio es uno de los convenios que menos paga, porque comprende tanto al shopping como al pequeño almacenero. ¿Qué hizo Coto y Carrefour? A los conductores le dio una especie de asignación por rendimiento que se acercó mucho al convenio, al salario que le ofrecía Moyano si fueran camioneros, para lograr y solucionar este tema. Pero es un encuadramiento convencional. Entonces lo que debieran que hacer los choferes, reclamar judicialmente que a él, Coto y Carrefour, tenía que pagarle como camionero y no como comercio. Y que se solucionó porque el encuadramiento sindical llegó a la justicia y la justicia le dio la razón a Coto y Carrefour. ¿Una estación de servicio tenía problemas con camioneros? ¿Cuando tengo los choferes? Le cuento, eso es muy común en los viajantes que van procurando siempre agrupar y en los camioneros, porque procura donde hay un chofer que ese chofer esté a cargo, esté afín. Sí, pero hace tiempo, hace muchos años, la estación donde yo trabajo tenía transporte de combustible y lo terminamos encuadrando en el sindicato de petroleros. Hubo un conflicto gremial ahí entre los dos sindicatos. Claro, bueno, pero entonces se dio el encuadramiento sindical y el Ministerio de Trabajo resolvió. Bueno, ese es el procedimiento. Lo que tienen ustedes, porque también la empresa puede tener participación, lo que ustedes tienen que evaluar que todo esto se tramite en Buenos Aires. Entonces lo tienen que mandar a los dos colegas a Buenos Aires que atiendan, o conseguirse un abogado en Buenos Aires que esté al tanto, porque todo es allá. Callao 114. Sí. Disculpe, respecto al tema de los gremios, que está el Simpecor y por otro lado está el Sintecipre, el sindicato con personalidad gremial y el sindicato simplemente inscrito. Son esos dos. Bien. Tuvimos el caso de un coordinador que se hizo representar al Ministerio de Trabajo de Córdoba con el Sintecipre, el sindicato que simplemente inscrito. ¿Qué validez tiene? ¿Pero qué reclamaban con el inspector? No, era una cuestión laboral, digamos. Se detectó una situación, se lo despide con causa y el sindicato, y él va al Sintecipre porque fue justo en ese momento en que... No, pero la pregunta es, ¿qué reclamaban? ¿Aplicar un convenio colectivo diferente al otro? ¿Qué lo no? No, así es, representar simplemente por el sindicato ese, o sea, a él lo iban a representar, es más, el acuerdo que se termina firmando se firma con el sindicato este. Lo que él quería, digamos, es una reincorporación, pero la pregunta es, ¿qué poder de intervención o qué poder de representación tiene el sindicato? No, le explico. Lo que no puede oponerse es a la constitución de la entidad sindical simplemente inscripta. Eso como constitución no puede oponerse. Lo que sí puede oponerse es a las facultades que tiene esa entidad simplemente inscripta con relación a la que tiene personería gremial. Y le cuento, hay un famoso fallo de la Corte Suprema de hace un par de años que se llama Álvarez contra Cencosud. Álvarez, junto con 8 compañeros de almacenes ISI, en Buenos Aires, eran supervisores. Y ellos, los 9, veían que al personal dentro de afiliado al convenio de comercio le subían las escalas salariales un 30% al año. En cambio a ellos, que están fuera de convenio, le subían un 10%. Entonces ellos dijeron, vamos a armar un sindicato nada más que de supervisores de Cencosud, para que tengamos también derecho a discutir un convenio colectivo. ¿Qué hizo Cencosud? Cuando se enteró todo esto, no cabe duda, de acuerdo con el gremio de comercio, lo despidió. Y entonces ellos demostraron, lo despidió sin causa, le pagó la indemnización. Cuando ellos demostraron que la real causa era por haber gestionado y luchado la formación de un sindicato, la Corte Suprema declaró nulo el despido, ordenó la reincorporación y mandó a pagar salarios caídos por estimar que el despido
de esos 8 o 9 supervisores había sido una conducta discriminatoria. Fíjese, por eso hay que tener cuidado cuando uno sanciona para no dar pie a que sea una discriminación. Sí, lo que planteo él es que si uno despide a un trabajador con causa, Sí. y acude al sindicato simplemente inscrito, ese sindicato, ¿qué facultad de representación colectiva? Porque quiere colectivizar seguramente el conflicto, para que se quiera la incorporación, Claro. ¿en qué se va a basar que no sea un... No, precisamente la ley le establece cuáles son las facultades, pero no puede ejercer la facultad de representación, solo la tiene la compersonería gremial. ¿Y el acuerdo firmado con eso tiene algún... No, porque no es un acuerdo legal, es un respaldo judicial. ¿Y qué pasa si otro juez piensa lo contrario? Que siguen habiendo jueces que aplican la ley y no tienen en cuenta las 3 sentencias de la Corte. Dice, señor, necesito personería gremial. Si no, usted no puede representar, no me puede pedir que le retenga la cuota sindical, etcétera, etcétera. No puede llamar a asamblea. Perdón, ¿dónde se firmó el acuerdo? En el Ministerio de Trabajo. Intervino el Ministerio de Trabajo. Intervino el Sí, Ministerio. pero no debe haber firmado como entidad sindical representativa, sino debe haber sido como un asesoramiento... No, como ¿Pero qué firmaron ahí? ¿No? la reincorporación. ¿Una qué? Reincorporación. La reincorporación. Bueno, pero porque la empresa es un acuerdo, igual olvídese el gremio. La empresa acepta comparecer y hace. No, por eso. A ver, yo pregunto por algún tipo de conflicto a futuro que pueda llegar a tener. Sí, ahora yo lo estoy escuchando a usted, ya sé que está... Claro, lo que pasa, le explico, lo que usted va a tener que evaluar, o la empresa va a tener que evaluar, qué representación tiene esa entidad sin personería gremial. Porque usted dice, legalmente no tiene la representación uno, pero sé que lo que ellos disponen me generan el paro, entonces usted por una cuestión de conveniencia, más que disposición legal, tiene que empezar a sentarse a conversar. Esa es la realidad, ¿no? Una pregunta. El sindicato cualquiera sea, ¿tiene que informar cuáles empleados son afiliados? Claro, no, es que si usted le tiene que retener. No, pero supongamos, nosotros tenemos simplemente inscrito. Él aduce que está afiliado y nosotros no tenemos ningún compromiso. No, pero le explico. Para que usted le pueda retener la cuota sindical. No le pagamos nada. Que él puede elegir delegado, con todo el derecho. ¿Cuándo yo me entero que él se afilió al sindicato? La pregunta que le hace es si el sindicato, el empleado que va, o el sindicato que propone elecciones para elegir un delegado, ese delegado tiene que estar afiliado a la entidad Sindical. ¿Cómo hace uno como empleador para verificar que realmente es un afiliado? Y porque tiene que notificar. Que cumple con la antigüedad. Pero le tiene que notificar si es afiliado. No, Pero uno no sabe si es viejo o no. Pero es que si es afiliado, usted le tiene que retener la cuota sindical. No, porque sigue pagando al Simpecor. Claro, ¿Cómo? la cuota sindical, no, porque recuerda que la cuota sindical no es lo mismo que aporte sindical. No, Sí, pero todo no te tiene pagan que ser nada, Simpecor. pero ellos aducen que está afiliado. No te cobran nada, no te exigen nada. Pero ellos dicen, Juan Pérez está afiliado hace 2 años. no, le cuento. Eso, único caso en el mundo que no le cobra. Pero lo que establece la ley es una resolución expresa, le explico, una resolución expresa, donde el gremio ya tiene un formulario impreso, donde el trabajador le firma ese formulario al gremio y firma ese formulario a la empresa, donde le notifica al gremio que quiero ser afiliado. Y a la empresa le notifica, con fecha tal, me inscribí como afiliado en el sindicato tal y lo autorizo a que me retenga la cuota sindical. No puedo desconocer la afiliación directamente si no tengo ninguna notificación. Ah, lógico. Pero ahora lo que me llama la atención, ¿qué sentido tiene la afiliación si no hay cuota sindical? Porque se quieren meter acá en No entiendo. La cuota que tienen ellos, porque ¿Pero tengo quién? entendido, no sé, los afiliados al sindicato simplemente inscrito. Pero no pagan una cuota sindical. Simbólica, creo que no lo pagamos. No pagamos nada. ¿O pagaron ellos? Lo paga voluntariamente. Claro. Bueno, pero entonces usted al sindicato, hasta que no esté reconocido
como simplemente inscrito por el Ministerio de Trabajo, que hay una resolución, usted tampoco lo... que sí, está reconocido. ¿Qué? ¿Cómo hace uno como estación de servicio? Para preguntar, yo tengo 13 empleados y digo, a ver, señor sindicato A, ¿estos 13 empleados están afiliados o no están afiliados a su sindicato? Y tiene que notificar a la empresa. Tiene que notificar. ¿No existe la notificación? ¿Lo desconoce? Entonces usted, si no lo conoce, ¿cómo le puedo obligar? Si expresamente le dice que... Igual que bien dice la semana, o sea, no, dentro de 90 días hay elecciones, ¿y qué se los son afiliados? Claro. Pero por eso le digo, a lo que no esté comunicado para usted no existe la afiliación. Según se tendría que oponer, en ese caso de elecciones, por desconocimiento o por... Le comento un caso mío como fue. Me avisan con un mes de anticipación que van a hacer elecciones de delegado y ahí me entero que la persona está y bueno, expresamente, le explico, discúlpeme que le interrumpa. Expresamente la convocatoria a delegado la tiene que hacer la personería gremial. Y el fallo de la Corte le permite también a los simplemente inscritos. Pero es un fallo. Entonces usted perfectamente se puede oponer con fundamento legal en el cual solo pueden ejercer la personería gremial. Y bueno, ir a la... ¿despedir a esa persona o no? ¿Cómo? A ese delegado, ¿lo puede despedir? Claro, si no tiene ninguna represión. Lo que tiene que tener, le explico, lo que tiene que, perdóneme, lo que tiene que tener cuidado es ese despido, no como delegado, sino el problema de la discriminación, que ha sido ahora otra creación judicial. Vale decir, usted va a tener que disfrazar el despido donde se demuestre que el despido no ha sido por ser activista, sino por otra causa. Porque hay muchos fallos fundados como conducta discriminatoria el despedir a trabajadores sin mandato gremial, pero que tienen un activismo sindical. Por ejemplo, hay elecciones en noviembre. Entonces yo convoca elecciones en este periodo de acá a noviembre y yo hablo, tomo la palabra, soy la voz cantante y luego me echan. Entonces yo tengo que demostrar que me echaron por ese liderazgo que yo procuraba tener para presentarme en las elecciones de octubre. Entonces ahí ha habido fallos donde le han condenado. El único candidato, se votó el sol y quedó electo. Bueno, es la triste realidad, ¿no? Si vos te acordás de la carta de documento que te mandan, termina invocando la ley 551. Claro. La ley 551 es la que te dice que el único que puede llamar a la elección es el sindicato con personalidad gremial. Entonces, como los casos de jurisprudencia son para casos particulares, no tenemos una corte que declare inconstitucional efectos para todos, salvo en las acciones de clase, por ejemplo, si me equivoco. El caso ATE, los dos casos ATE y el caso Rossi, fueron para esos casos particulares. Entonces, en base a la ley, a la misma ley que ellos citan en la carta de documentos, ellos no están autorizados para celebrar las elecciones. Y bueno, ¿y ahora que ya se hizo? Y lo rechazaron, pero se hizo igual y quedó electo. Y por lo general también tienen otro error, aparte del plazo, yo no sé por qué le ponen el domicilio, que nunca es el domicilio de la empresa. La ley dice que la elección se lleva en horario de trabajo y en el domicilio de la empresa, salvo que piden autorización para hacerlo en otra hora o en otro lugar. Y las que yo he visto, siempre tiene... No, ahí decía que se podía hacer en el lugar de trabajo o en la sede del sindicato. Y eso es igual. Mire, yo le comento esto, no para traer agua para su molino, pero es un detalle muy específico que no todos los colegas lo manejan, porque incluso, le cuento, mis colaboradores de cátedra más de una vez no desarrollan en la carrera la bolilla de derecho sindical. O sea que hasta son abogados sin haber visto. Entonces, ante el hecho concreto, mi sugerencia es hacer la consulta a un especialista en materia sindical, para que con tiempo, no dejar pasar, sino cuando usted ya va viendo que la bola empieza a rodar, ahí buscar para también eludir la conducta discriminatoria. El problema final es lo que dice el doctor, de no caer en la tentación del despido rápido. Y si me comunico, yo me opongo a la elección y a la semana lo he hecho, o al mes lo he hecho.
ahí puede caer en Álvarez contra Cencosud, despido discriminatorio, que la ley 23.551, 23.592. 23.592, que dice en el artículo 1 que los actos discriminatorios son nulos. Ahora hay otro problema, que los otros saben mejor que yo. La ley antidiscriminación o contra la discriminación no se pensó para ser aplicada en materia laboral. Claro. Álvarez contra Cencosud también tiene fallo dividido, que podría cambiar con la actual integración de la Corte. Lo importante es no entregarse nunca, siempre impugnar y rechazar, porque hasta que, si uno saca cuenta que un juicio en Córdoba demora 4 o 5 años, hasta que lo casaste, tenés 3 o 4 años más, y va a llegar a la Corte a un fallo, yo creo que podría cambiar Álvarez contra Cencosud. Claro. Fíjese, le cuento una anécdota, pero que es real. Una gran peluquería del Cerro tenía numerosas peluqueras de mucha experiencia. Y una era muy buscada porque parece que era muy experta. Yo no sé qué pasó y comenzó esta señora a tener un olor a transpiración infernal. Entonces la clienta rebelde, de antes de pelearse por ella, empezaron a eludirla. Y entonces viene y me consulta. Le digo, no vaya ni pensar en despedirlo, suspenderla por el olor. Haga que el médico, usted tiene la facultad de hacer obligación de hacer la revisación por lo menos una vez al año. Que el médico la revise, constate esa situación y a lo mejor con una medicación, con una cuestión orgánica lo supera. Pero no vaya de lleno al tema del olor porque es discriminación. Es como el que se entera que pasó a ser gay y lo echa. Entonces hay que buscarle la vuelta para evitar ese tipo de conducta. Y se ve que anduvo bien porque después no volvió más. Le busqué, le dije, llame al médico y a lo mejor tenían las mejores, de repente, no sé si habrá sido una cuestión orgánica, pero se superó. Pero ya estaba dispuesto a echarla por el olor. Y es típicamente discriminatorio. Por eso hay que tener sumo cuidado con todos estos pronunciamientos. En el caso de Álvarez, le anuló el despido y le mandó a reincorporar con todos los años caídos. 5 años de juicio, 5 años de sueldo. Los montos son terribles. Aparte que te meten el empleo de nuevo en la empresa. Fíjese que la ley esta 23.592 dice: constatado la conducta discriminatoria, se hará cesar el acto discriminatorio. Punto. ¿Sabe lo que ha interpretado la Corte Suprema? Esas palabras que dice hacer cesar el acto discriminatorio debe leerse: declarar nulo el despido, ordenar la reincorporación y mandar a pagar salario caído. Y ojo con la prueba, porque hay un juicio que tiene Pellicori contra Claro, que ahí bastan los indicios. Que dice, una vez probado prima facie, o sea, una vez que yo logro probar un indicio, no una prueba concreta, un indicio de que fui discriminado, es el empleador quien debe demostrar quien no me discriminó. O sea, yo voy con la carta de documento y le digo, mire, yo iba a ser delegado, y a la semana me echaron. El empleador tiene que probar que no lo echó por ese motivo. Es una situación compleja. No, sobre todo se complica más porque esto a lo mejor a la gran empresa no le genera problema, pero al pequeño empleador de 10, 15 empleados, donde está el propietario trabajando a la par del personal, muchas de estas cosas que en Arcor, en Renault, en Fiat se superan porque no está el patrón a la par, en la pequeña empresa se sientan directos, ¿no? Y sobre todo tener mucho cuidado con lo que decimos los cordobeses, el calentamiento, la bronca. Mi padre decía, cuando hay un problema así, hay que tener fría la cabeza y calienta los pies. Cuando usted invierte y tiene caliente la cabeza, seguro que hace una macana. O lo despide por discriminación, o la violencia, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante cuidado y procurar ahí que a lo mejor el jefe personal o el abogado venga, ponga paño frío y vea cómo lo pueden causar para lograr evitar otro perjuicio mayor, ¿no? Existe en Córdoba, por ejemplo, algunos sindicatos, el de
UTRA, por ejemplo, no el de Sinpecor que informa, digamos, la afiliación de los empleados al sindicato. El de UTRA los afilia a todos por defecto. El que no quiere estar afiliado tiene que mandar un telegrama oracionado al sindicato. ¿Esto es correcto? No, Norma. Todos los sindicatos tienen un formulario impreso dirigido, uno a la organización sindical y otro a la patronal. Y el delegado o el dirigente sindical va al lugar de la empresa, le hace firmar esos formularios, que incluso no cuesta nada, porque va al propio dirigente y se lo presenta en la empresa. Pero esto es una coacción que la gente debe resistirse. Es una actitud de hecho y no de derecho. La presión, la afiliación sindical es voluntaria. No sé, estoy a disposición, no sé si queda algo. Sí, claro. Una pregunta. ¿Qué nunca un código laboral? No hay código. Es porque se resiste. Quiere que le diga la ley de jornada de trabajo que rige hoy, 11.544. ¿Sabe de qué época es? 1929, y está vigente. El parte fundamental de la ley de contrato de trabajo es de 1974, como si no hubiera pasado nada. Es una indolencia de los legisladores. No le molesta. Mire esta última reforma a la ley de riesgo, es un mamarracho. La Corte ya había declarado que es inconstitucional la obligatoriedad a las comisiones médicas y vuelve a imponerlo. Es como provocándole a la Corte. Bueno, así nos movemos y por eso son los conflictos. O por el cambio de la inspiración de la Corte y por el cambio de criterio. Pero fíjese cómo se simplificarían los problemas en materia de accidentes y enfermedades. Si usted le obligara tanto a la obra social como a la RT a atender cualquier tipo de dolencia, sea extraña al trabajo o por el hecho en ocasión. Y entre ellos, entre la ART y la obra social, decida quién es el responsable. Pero al afectado, al paciente, a la víctima, no lo tiene esperando. Los problemas judiciales nacen cuando usted le salta una chispa y le quema el ojo. Entonces usted hace la denuncia al RT y el RT le dice, no señor, eso no es accidente de trabajo porque usted debió tener la máscara. Entonces usted se va a la obra social, siempre con la mano en el ojo porque no puede ver. Y así lo tiene como perro y canchebocha. ¿Qué hace usted? Se va al abogado. En cambio, si hubiera una obligación, el primero que usted, el trabajador, tiene la plena libertad de recurrir a quien quiera. Y a donde va el trabajador, la obligación de atenderlo, pero no atenderlo por el aprendiz, atenderlo como si fuera un paciente particular. Y luego entre ellos, entre la obra social y la RT, viene la disputa quién paga todo eso. Pero no lo tiene el obrero para con el accidente. Sí. Con respecto a eso, ¿qué opina usted entonces de la ley de higiene y seguridad laboral que fue aprobada el 21 de abril de 1972 con respecto a los 45 años que han pasado? Habría que pegar dos preguntas, habría que pegarle un cambio y la otra, ¿por qué hay ahora, y inclusive la gente Macri con las leyes de la RT, porque dice que hay menos accidentes de trabajo y hay más juicios? ¿Le suena eso? O sea, no, está todo, le cuento, es totalmente... Hay un artículo de la Voz del Interior que dijo que actualmente hoy se encuentra Argentina con menos accidentes de trabajo, pero más juicios laborales. Bueno, le cuento, le respondo a cada uno. Cuando se aprobó la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, y más complicado que la ley es el decreto 350, que es el decreto reglamentario, que es el que le impone cómo deben ser los andamios, dónde debe usar arnés, cómo deben ser las escaleras, etcétera, etcétera. Es de 300 y pico de artículos. Y hay otra que es para la parte agropecuaria y hay otra que es para la construcción. Eso en su momento
se dijo que no era para nuestra empresa, para nuestro país, pero sin embargo sigue vigente. Y es competencia de la municipalidad especialmente cuando autoriza hacer los planos, verificar que se cumplan las normas de higiene y seguridad. Claro. Y no se cumple. Habrá otras leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos la norma de gas natural comprimido para las estaciones de servicio, la 418. Y la 418 se tiene que encuadrar en la ley de higiene y seguridad. Y la respeta a rajatabla desde bueno, pero la quiero... organización del establecimiento, de las medidas de seguridad y todo eso. O sea, ¿cómo arrastró esa ley que tiene 45 años todas las otras leyes, ¿no? Y se mantiene, y le cuento, se acaba de aprobar en diciembre del año pasado la reforma al artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde le faculta al empleado a oponerse a un cambio de lugar de trabajo si ese nuevo lugar le afecta la salud o no cumple las normas de higiene y seguridad. Expresamente se aprobó en diciembre del año pasado, reformando el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Respetar las normas de higiene y seguridad. Y todavía dice que hay que mejorarla esa ley. Claro, son puntos de vista, depende uno a quien atienda, le va a decir esta ley buena, esta ley mala. Pero con esta propia ley y con el avance tecnológico, un gran tema que los dirigentes sindicales se oponían y que cada vez tienen menos que oponerse, es la famosa polifuncionalidad, que antes no aceptaban que el trabajador desempeñara tareas diferentes. Hoy con la mecanización, donde muchas de las tareas se manejan con control remoto, los telefonistas antes estaban con la famosa clavija y hoy tienen una botonera donde antes tenían jornada de 6 horas y tenían obligación de descansar. Hoy ya todo eso se superó y la polifuncionalidad ya está aceptada pacíficamente, según ya no existe en la gran empresa la estiva. La estiva la hace la máquina, porque van las famosas orugas que hasta las bolsas están preparadas para eso y lo traslada de la fábrica al vagón, al camión, no sé. Entonces todo eso hay que adecuarse con el avance tecnológico, ¿no? Por otro lado, la econometría, o sea, los que estudian las enfermedades con los esfuerzos, está cambiado por las posiciones de las computadoras, porque ahora todas las demandas, la mayor cantidad de demandas son de las personas que trabajan en las oficinas por problemas de columna. No sé cómo se ha cambiado, ¿no? Antes no, y el problema es la vista. Ahora hay columna por posición. No, y el problema es la vista. Hay muchas dicen que el trabajo continuado y reiterado en la computadora le genera problemas visuales con el tiempo, ¿no? No, van a empezar a buscar y bueno, es la triste realidad. Bueno, pero porque la ley le da estímulo a que sea la jurisprudencia. Yo una vez publiqué un artículo que dijo: la Corte ha realizado una tarea que le debió realizar el Parlamento. Si el Parlamento no se preocupa para nada de la legislación laboral, y es lo único que puede aprobar. Y usted ve que los convenios colectivos en los últimos 10 años lo único que han hecho es mejorar los salarios, pero no han reformado ningún artículo. Siguen con los convenios del año de 70, 80, etc. Lo único que hacen es mejorar los salarios. Entonces, si los propios miembros que participan en la comisión negociadora no se preocupan en adecuar los convenios colectivos a la época que vivimos, tampoco le pidamos tanto a los legisladores. Comencemos por nosotros, empleadores, que participamos en la comisión negociadora, a adecuar el convenio a las técnicas modernas. Porque si no, van a seguir convenios. El 130 de empleados del comercio tiene más de 30 años. Y lo único que se reforma es el salario. Y bueno, cada uno tiene que saber en qué medida puede gravitar y cumplir.